Vámonos. Como en cualquier estado del mundo, el ingreso recibido es diferente del ingreso sujeto a impuesto. Pasa, ¿Qué pasa con los ingresos de una persona y qué pasa con el pago de impuestos por esos ingresos? Si son todos gravables o si son algunos exentos. Vamos a hacer el ejemplo con República Dominicana primero. En República Dominicana hay unos ingresos que están exentos, por encima de todo están exentos. Comencemos por el ingreso. Si tu ingreso bruto durante el año en la República Dominicana fue de 480,000 pesos, ese ingreso está exento del pago de impuestos. Aunque tú lo declares, no te da a pagar, te da a pagar cero. Pero si tú tuviste ingreso por asuntos de prestaciones laborales, ese ingreso está exento, entre otros ingresos que están exentos. De la misma manera, en los Estados Unidos hay ingresos que la persona puede tener que, aunque tenga que reportarlo, esos ingresos quedan exentos del pago del impuesto federal sobre la renta. En la clase pasada te pregunté si María tenía que pagar impuestos de los $60,000 que le fueron ingresados. Ven que te explico. Los ingresos brutos, como les decía, están trazados por deducciones, por créditos y por otros ajustes. Eso significa que los $60,000 de María definitivamente no son todos gravables. Y vamos a ver qué cosas se le pueden deducir y qué cosas se le pueden quitar a cuáles ingresos se le pueden quitar a ese ingreso bruto para que María no pague impuestos por los $60,000. Es ahí donde los contadores que ayudan a preparar las declaraciones hacen su trabajo haciendo esas investigaciones. Vamos a ver cuáles pudieran ser. El primer filtro, los ingresos. Una persona puede tener ingresos por salarios, ingresos por honorarios, por actividades independientes, por intereses, por dividendos. Eso es por alquileres. Esa es la sombrilla, ese es el ecosistema de los ingresos que puede tener una persona. Pero hay reglas para excluir. Hay ingresos que son excluidos de ese ingreso bruto que ha de ser grabado. Entonces, ¿cuáles ingresos podemos excluir de ahí? Podemos excluir de ahí los ingresos de seguro de vida por fallecimiento. Recuerden cuando hablábamos de la seguridad social, esas prestaciones, esos ingresos que tienen las personas por concepto de prestación a la seguridad social, en la mayoría de los países del mundo están exentas del pago de impuestos. Seguros de vida por fallecimiento, un bono municipal que la persona reciba, ya sea un bono por comportamiento, cualquier bono municipal está exento del pago de impuestos. Aquí también en los Estados Unidos vemos que hay algunos regalos y herencias que están exentas del pago de impuestos. En la República Dominicana, las donaciones están grabadas con un 3% ahora, luego de la ley 3026, y con un 27% si el regalo te lo hace una empresa. Las herencias se paga el impuesto a la sucesoral, tú pagas impuesto por recibir una herencia de un 3%, y luego, si tú esa herencia la vendes, estás en la obligación de pagar un 10%, luego de la modificación de la ley 3026, por ganancia de capital, o un 27% si es una persona jurídica. Entonces, las exclusiones impiden por ley que determinada partida al cálculo de tus ingresos brutos entre en el cálculo del pago de impuestos.
Por eso la regla estadounidense, sobre todo la regla federal, es muy amplia. Todo ingreso, salvo la partida que exista una disposición expresa, entra en la película. O sea, es gravable. Entran dividendos, intereses, actividades independientes, honorarios, salarios. Todo eso entra en la renta a pagar de la persona física. Entonces, vamos a llegar al ingreso bruto ajustado. Imaginémonos que María recibió $60,000 de ingresos brutos durante todo el año. A esos ingresos brutos se le vamos a restar, $2,000. Eso es un ejemplo, $2,000 para deducible del impuesto de independientes, aportaciones a cuentas de retiro elegibles. Lo que pasa es que cuando usted revisa el portal de la Tesorería de la Seguridad Social en República Dominicana, en ese formulario que se llena a la hora de ingresar, de colocar los ingresos del trabajador, por ejemplo, te pone salario cotizable, el trabajador gana $50,000, se le ponen esos $50,000, ese salario cotizable es el salario que va a pagar impuestos. Cuando tú colocas un aporte adicional a la seguridad social, ya sea para aumentar tu plan de pensión, tu plan de retiro, ese monto adicional no es gravable con impuesto. Ese monto adicional no es gravable con impuesto. Y aquí es lo que te está diciendo este cálculo para ajustar tus ingresos brutos a ingresos netos. En Estados Unidos también, aunque aquí no se habla mucho de eso, ese monto que tú aportas adicionalmente a la seguridad social, ese monto no es gravable. Entonces, igual que tus prestaciones laborales no son gravables, aquí te está excluyendo ese tipo de montos. Ya vienen quedando solamente de los $60,000 supuestos, solamente vienen quedando $58,000, que es lo que entonces se le llama AGI, el ingreso bruto ya ajustado. Entonces, aquí viene la bifurcación de las deducciones. El contribuyente compara dos caminos y utiliza el tratamiento que resulte más favorable y aplicable conforme a las reglas. La meta no es escoger una cifra arbitraria, sino determinar correctamente la cantidad que la ley permite restar. Vamos a ver las deducciones estándar. Deducciones estándar. El soltero tiene, de acuerdo a la ley americana, tiene una deducción estándar de $16,100. Recuerde que en el video pasado le hablaba de esa deducción estándar. O sea que si te ganaste $60,000 ya, por la deducción estándar, tu ingreso para grabar baja a menos de $44,000. Luego viene deducción a los casados. Cuando las personas están casadas, trabajan los dos, la deducción conjunta le va a sumar $32,200. Pero ojo legal con esto. Muchas personas dicen, bueno, como estamos casados, vamos a presentar nuestra declaración conjunta y así nos deducen $32,200. Pero en los Estados Unidos, si tú declaraste conjunto con tu esposo y tu esposo cometió algún tipo de defraudación fiscal para los Estados Unidos, como presentaron la declaración en conjunto, entonces los dos van a ser imputados penalmente por evasión tributaria si tu esposo o tu esposa cometió algún tipo de fraude en la presentación de su declaración. Por tal razón, antes de aceptar declarar conjuntamente con tu esposo o con tu esposa para los Estados Unidos para esa deducción, debes revisar primero que tu pareja haya hecho bien las cosas. De lo contrario, tú también vas a salir afectado. Cabeza de familia. Si eres cabeza de familia, entonces tiene una deducción estándar de $24,150. Esas deducciones te la voy a preparar en otro contenido para que tú veas cuáles son los requisitos para tú tener esas deducciones. Ahora la vamos a meter aquí solo a tipo explicativa. Entonces, los casados por separados, fíjate, solteros son $16,100. No es lo mismo estar soltero que declarar por separado. Casados que van a declarar
separadamente, son $16,100 también. Ahora vamos a las deducciones detalladas. Son deducciones estándar que tú te las haces de inmediato por ley porque están contenidas en la normativa estadounidense, y en el pasado video le decía el monto para los solteros y para los casados que van a declarar por separado, que es de $16,100 para el año 2026. Cada año va sucediendo por asunto de inflación, por asunto de índice de precio al consumidor, como ocurre en República Dominicana. Te toca entonces tú mismo verificar cuánto es que te toca, o el contador que te va a preparar tu declaración. Entonces aquí vemos las deducciones detalladas, las deducciones que vienen de tu sueldo o de tus ingresos. Los gastos médicos, se verifica eso para hacer la deducción, tus gastos médicos. También en los impuestos estatales y locales. Aquí volvemos a la estructura del pago de impuestos en estados como el estado de Nueva York. Fíjate, para evitar la doble tributación, Estados Unidos tiene un mecanismo de deducirte el pago de impuestos de un estado a otro o de una normativa a otra. Imagínate que tú tienes la estructura de los 3 impuestos en Nueva York: el impuesto federal, el impuesto estatal y el impuesto local. Luego que tú pagaste el impuesto local y el impuesto estatal, hay un mecanismo que te lo manejan los contadores allá de deducirte ese pago de impuestos, y eso se te va a acreditar del impuesto que tú tienes que pagar. También te van a deducir los intereses hipotecarios. Sabemos que hay gastos que son deducibles. El gasto financiero para la persona física, y ojalá que República Dominicana hiciera lo mismo, caramba. Porque fíjate cuánto le están deduciendo aquí por deducción estándar, o sea, una exención contributiva al contribuyente norteamericano, estadounidense, y le deducen también los intereses hipotecarios. En República Dominicana no te deducen intereses hipotecarios. Esos intereses que tú pagas por comprar una casa no te lo deducen, sino que ellos te dicen, tú nada más tienes 480,000 pesos exentos, y como mucho te permiten deducirte los gastos educativos, pero no te permiten entrar aquí a esta deducción de gastos por intereses hipotecarios. Tampoco las contribuciones caritativas, como por ejemplo cuando tú donas a una iglesia, cuando pagas diezmos, cuando ayuda a los niños huérfanos o hace aportes caritativos. República Dominicana no te lo deduce. No te lo deduce de tu pago de impuesto personal, porque cuando tú decides deducirte todos esos gastos, entonces te dice, entonces tu renta no está exenta. Los 480,000 pesos, entonces te quitan la exención de esos 480,000 pesos. En Estados Unidos, no, en Estados Unidos te permiten todas esas deducciones. Por eso la gente allá, la gente van y se quedan, porque que la gente progresa. Porque aunque se pagan impuestos de manera con mucha exigencia, y la evasión allá está censurada, nadie necesita evadir, porque los impuestos allá se pagan con justicia. La realidad es que después de investigar esto, realmente estoy consternada con el sistema de pago de impuestos en la República Dominicana. Aquí nadie crece, aquí nadie se desarrolla, y tienes razón. Por eso la gente que van allá progresan, y nosotros aquí trabajamos como burros, y no hay manera de nosotros echar para adelante, pero es por nuestro sistema tributario, que es un sistema regresivo en toda su extensión. Seguimos entonces. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que María gana $60,000, pero se dedujo $2,000 por ajustes, los ajustes que hablamos. Luego quedaron $58,000. La deducción estándar de la que hablamos, soltero, casado, que tiene madre de familia, $16,100. Ingresos sujetos a impuestos, entonces le queda a ella entonces en $41,900. Visualmente María ganaba $60,000, pero mira ya a dónde han ido bajando esos ingresos. Entonces, su impuesto federal se calcula exclusivamente sobre esta nueva base, luego de quitarle, de ajustar y de deducir $41,900
Entonces, es la base en la que se va a calcular el impuesto. Entonces, viendo todo esto, vemos tres herramientas que restan, y no son sinónimos, que restan el pago de impuestos. Aquí en República Dominicana solo te permiten deducirte gastos por educación y la renta exenta. Allá no, allá te permiten excluir, ajustar y la deducción, que es al final. ¿Qué te van a deducir? ¿Qué te van a deducir? En el primer tramo tú tienes tu tasa menor aplicable. ¿Qué significa la tasa menor aplicable? Bueno, que en el primer tramo tú tienes, supongamos, un 10%. En el segundo tramo, entonces tú tienes una tasa menor, cae a una tasa menor que es un 12%, pero ya el primer tramo fue aquí en República Dominicana sucede lo mismo. Tú tienes hasta 480,000 exentos. ¿Qué hacen en Estados Unidos? Te lo quitan por tu condición, por estar soltero, por estar casado, pero que va a declarar separado, por ser padre de familia. Te quitan un porcentaje, te quitan una cantidad del impuesto que tú vas a pagar. Aquí lo que te hacen es que te dicen, tú tienes 480,000 pesos exentos. Luego del 480,000, un peso, hasta 600 y pico, casi 700,000 pesos, tú tienes una tasa de un 15%. Desde ahí hasta a 800,000 y pico, entonces tú tienes una tasa de un 20%. Luego de 1,000,000, tiene un 25%. Y ahora le subieron, en la ley 3026 te lo llevaron hasta un 27%. Realmente aquí se pagan muchos impuestos. La gente trabaja para pagar impuestos en este país. Entonces la última tasa es la tasa más alta, pero te llega hasta un 22%. Entonces, ¿todo lo que ganó María está grabado? No, falso. Todo lo que ganó María se multiplica no se multiplica por la última tasa, sino que te van aplicando escala, que la gente paga los impuestos en Estados Unidos y tú no ves a la gente quejándose. Ya veo por qué. Porque la realidad americana es que ellos utilizan tramos progresivos. La tasa del último tramo alcanzado solo se aplica a la porción del ingreso que cae dentro de ese monto. Entonces, vemos la tasa marginal versus tasa efectiva. La tasa marginal es la tasa correspondiente al último tramo de ingreso alcanzado. Es la velocidad máxima del trayecto. La tasa efectiva, entonces aquí vemos, ¿verdad?, que es un 22%. La tasa efectiva representa la relación matemática entre el impuesto total y la base imponible. Es la velocidad promedio. Por ejemplo, tú divides la suma que te dio, la divides entre el ingreso total y te puede dar entre un 13.5 a un 14% de tasa efectiva, sin que eso signifique el pago completo de tus $60,000. Entonces, aquí vemos la deducción. La deducción enfrentada con el crédito. ¿Dónde ocurre la deducción? Una deducción de $1,000 no significa $1,000 menos de impuesto. La diferencia radica en donde actúa el mecanismo. Vamos a suponer aquí. Imagínate que aquí en el artículo 287 del Código Tributario establece los gastos deducibles. Esta es una ingeniería contable. Tú dices, bueno, yo compré un vehículo y el vehículo me costó 2 millones de pesos. Los 2 millones de pesos no son impuestos deducibles, son gastos deducibles. Porque cuando tú insertes el vehículo como una adquisición de activos que va a ser deducible, tú te costó 2 millones de pesos, pero tú esa deducción no es de 2 millones de pesos, es de aproximadamente, si es una empresa, aproximadamente 540,000 pesos, es que tú te vas a estar deduciendo de impuestos, porque el 27% de 1,000,000 son 270,000 por 2, serían 540,000. O sea que tú compraste el vehículo en 2 millones, pero no te va a deducir 2 millones, sino que la deducción es
es de 540,000 pesos. Diferente al crédito, porque aquí vemos la deducción frente al crédito. El crédito lo que representa es cuando ya tú has pagado los impuestos. Por ejemplo, el 0.20 que te quitan los bancos, que te retienen los bancos, ese es un pago anticipado que luego en tu formulario del IR2 o en el IR1, en el que corresponda, tú vas y del impuesto que vas a pagar, ese 0.20 te lo acredita, porque es un impuesto que ya tú pagaste, no un gasto que realizaste, sino un impuesto que ya pagaste. Eso es lo que se explica contablemente con el crédito y las deducciones. Entonces, ¿a dónde se paga cero? Cuando el impuesto es cero, cuando tú ni tienes reembolsable, ni tampoco tienes que pagar porque se te retuvo exactamente lo que manda la norma. Cuando tú presentas la declaración, te va a dar cero a pagar. Entonces, ¿cuándo entran los pagos previos? El impuesto calculado, o sea, la obligación tributaria, $4,200. Te retuvieron durante el año $5,000. ¿Qué va a ocurrir? Que a ti te van a devolver $800. Eso es lo que tenemos saldo a favor, que aquí no lo devuelven. Por eso me molesta tanto. Entonces, ¿qué tú tienes en resumen? En la fiscalidad estadounidense, tú tienes los ingresos, a esos ingresos se le hacen las exclusiones de lo que no paga, de lo que no debe pagar, luego te da un ingreso bruto, a ese ingreso bruto se le presentan los ajustes y ahí te queda el ingreso sujeto al impuesto, pero le restan los créditos de lo que ya te habían retenido, lo que te habías pagado por adelantado, y entonces tú tienes aquí el impuesto calculado donde te van a retener el resultado de la obligación tributaria. ¿Qué tú vas a tener? O te devuelven, o no pagas, o te da un saldo a pagar. Que te decía en otro video que debes tener cuidado de que ese saldo sea más o menos no tan significativo para que no te sancionen. Entonces, nosotros tenemos un próximo video. En el próximo video nosotros vamos a ver eso de si te pagan por tener hijos, si te pagan por estar casado, si te pagan por ser padre de familia y si te devuelven y si te toca que te devuelvan dinero por esas circunstancias, porque esta serie de videos que es como de 7 o de 8 videos, quizás 9, tiene que ver con la tributación americana y todo lo que tú debes saber dependiendo tu estatus civil, dependiendo si eres empresa jurídica, si eres persona jurídica o si eres persona física independiente, que trabaja independiente o si estás asalariado. Suscríbete, comparte este contenido y comenta, que con eso nos ayuda. Será hasta un próximo video.